Imaginad una ciudad normal. Una ciudad romana de hace 2000 años, llamada Pompeya. Imaginad lo que habría sido llamar a este lugar vuestro hogar. Estas calles habrían estado abarrotadas los 365 días del año. El aire estaría lleno de olores y sonidos procedentes de las tiendas y tabernas. Había una arena enorme donde miles de personas venían a abuchear y animar a los gladiadores. Teatros al aire libre para espectáculos. Termas. Casas de lujo. Tintorerías, bares y burdeles. Hoy Pompeya es una cápsula del tiempo perfecta. Un ejemplo extraordinario de cómo sería la vida en el Imperio Romano. En esta serie me acompaña la historiadora Kate Lister para explorar este lugar por dentro y por fuera, de arriba a abajo, para descubrir cómo era realmente la vida en Pompeya. En este episodio revelaremos cómo era trabajar en Pompeya. Descubriremos a qué se dedicaban los ricos y dónde guardaban su dinero. Al entrar en el edificio ves estos arcones. Aquí es donde los hermanos Betty guardaban su fortuna. Es un poco como entrar en casa de tu colega y ver su saldo bancario pintado en la pared. También averiguaremos algunos de los trabajos más asquerosos que hacían los pobres para poder sobrevivir. El trabajo consistía en ponerse en pisar la toga sumergida en el blanqueador hasta dejarla blanca. El problema, el blanqueador era orina humana y de caballo. Así desvelaremos lo que costaba ganarse el pan en la antigua Pompeya. Bienvenidos a la vida en una ciudad romana. Bienvenidos a Pompeya. Vida en Pompeya con Dan Snow. Pompeya al amanecer es un lugar mágico. No hay ningún otro sitio en la Tierra que te haga sentir como si hubieras viajado en el tiempo directamente a una ciudad romana. Pero no dejéis que estas calles vacías os engañen. Hace 2000 años este sitio estaba lleno de vida. Es fantástico pasear por aquí cuando no hay nadie, pero si queréis haceros una idea de lo concurrida que estaba la antigua Pompeya, tenéis que venir en horario de apertura. El año pasado, casi 4 millones de turistas visitaron Pompeya. Es un destino tan concurrido que las autoridades locales han limitado el número de visitantes a 20.000 personas al día, que es aproximadamente la cantidad de habitantes que vivían aquí en tiempos romanos. Estas calles abarrotadas, llenas de personas, estaban tan animadas entonces como ahora. Y si entrecierras los ojos y dejas volar tu imaginación, te transportas de nuevo. Puedes sentir los sonidos, los olores y las imágenes de la antigua Pompeya. El ruido de ruedas de carros sobre los adoquines, perros ladrando, el estrépito de los herreros golpeando el metal. Y luego estaban los olores, estiércol de animales y heces humanas en las alcantarillas. En muchos aspectos, la gente de la antigua Pompeya era como nosotros. Se esforzaban para ganarse la vida. Comían, reían, compraban, criaban a sus familias y básicamente trataban de salir adelante cada día. Y como en cualquier lugar, a algunos les iba bien, mientras que otros no tenían tanta suerte. Una de las razones de la riqueza de Pompeya era que a los romanos adinerados les gustaba tener aquí su segunda residencia. Disfrutaban del aire fresco y de las vistas preciosas de la bahía de Nápoles. Un poco como los londinenses ricos que tienen casas de vacaciones en la costa. Las laderas del Vesubio ofrecían un suelo volcánico fértil, ideal para cultivar olivos y viñas. Tanto el aceite como el vino eran populares entonces, igual que ahora. Los viñedos y olivares daban beneficios, y a eso se sumaba el dinero que gastaban los ricos locales. Así se entiende cómo Pompeya llegó a ser una ciudad tan próspera. Los ciudadanos corrientes y trabajadores de Pompeya se aseguraban de que hubiera muchos lugares donde los ricos pudieran gastar su dinero.
Esto es una panadería. Se pueden ver las muelas del molino detrás de mí. Y aquí está la tienda donde se vendía el pan. No era el único negocio en la zona. Había montones. No estaban relegados a las afueras, sino justo aquí al lado de las casas. Un poco más adelante, si girabas a la derecha, había un sitio donde lavar la ropa. Y un poco más allá, había un sitio para teñirla. Tenemos pruebas de más de 50 oficios en la ciudad y más de 800 tiendas distintas. Había más de 30 panaderías, peluquerías, tabernas con burdeles, tiendas de platos y lámparas, locales donde se vendía vino y aceite, tiendas de suministros para barcos, pequeñas lavanderías y ferreterías. También había pintores y decoradores para darle un lavado de cara a tu casa. Incluso conocemos los nombres de algunos comerciantes y artesanos o artesanas, como Nigella, la criadora de cerdos que los tenía en pleno centro de Pompeya. No creo que tuviera demasiados amigos porque aquello debía de apestar. No todo el mundo en Pompeya trabajaba intentando sacar un beneficio para sí mismo. Aproximadamente un tercio de hombres, mujeres y niños en Pompeya trabajaban sin cobrar, porque eran esclavos. Sin los miles de esclavos trabajando sin descanso, la vida diaria en Pompeya se habría paralizado. Pero los esclavos no tenían derechos legales y se les consideraba propiedad, no seres humanos. Siempre merece la pena imaginar cómo habría sido vivir y respirar en Pompeya. Quizá yo habría sido un esclavo, trabajando aquí desde el amanecer, descargando grano llegado de Egipto junto a otros esclavos, tirando de él con mulas para llevarlo a la ciudad, sin descanso, incluso heridos. Mantener la ciudad de Pompeya abastecida de alimentos era un trabajo agotador. Justo en este tipo de sitio es donde los esclavos habrían trabajado cargando enormes fardos por las puertas de la ciudad hacia adentro. Una vez dentro, los porteadores tenían que encontrar la mejor ruta. Un giro equivocado podía significar chocar con otro carro y tener que retroceder con la mula. Por eso creemos que Pompeya tenía un sistema de calles de un solo sentido. Pero la esclavitud en Roma no se basaba solo en trabajos duros al aire libre. Muchos esclavos trabajaban en las casas como sirvientes. Esta villa en Somerset se ha construido y amueblado con los mismos métodos y diseños que usaban los romanos. Es la típica casa de un terrateniente rico y nos da una idea clara de la vida diaria de los esclavos y sus amos. No podemos olvidar que el mundo romano se levantó sobre la esclavitud y en una casa así, eso sería muy evidente. Aquí habría esclavos para recibirte al entrar, quizá para cogerte el manto. Los esclavos eran símbolo de estatus. Aquí abajo está la cocina. Si eras rico en la antigua Roma, tenías tu propia cocina y comías en casa. Si eras un ciudadano común, probablemente comías fuera en la taberna local. Y sin duda estos locales estaban llevados por esclavos que cocinaban, limpiaban, servían, todo lo que se hace en una cocina moderna, salvo que ellos estaban esclavizados. Algunos ricos afortunados tenían incluso algo especial en casa, sus propias termas. Y, por supuesto, también había esclavos. Les ayudaban a desvestirse. Ningún ciudadano romano respetable se quitaba su propia ropa. También les ayudaban a entrar y salir del agua. Les daban lo que necesitaran para asearse. Se aseguraban de que estuvieran atendidos. Incluso podían traerles comida y bebida. Tanto si llevabas mercancías a la ciudad como si eras sirviente en una villa, la vida laboral de un esclavo en Pompeya era dura. Pero si eras libre, tu rutina diaria y nocturna era mucho más sencilla. A continuación,
descubriremos cómo dormían los pompeyanos. Te despertabas, hacías unas cuantas tareas y luego te entraba sueño de nuevo, así que volvías a dormir una segunda vez. Me encantaría eso. Y luego un pequeño paseo a medianoche. Sí, absolutamente. Y revelaremos cómo se movían por la noche sin chocarse unos con otros. Habría sido mucho más romántico, ¿no? Sin tantas luces eléctricas. ¿Romántico? Yo diría peligroso. Pompeya es un ejemplo extraordinario de cómo sería la vida en el Imperio Romano. Cómo vivían, se divertían y trabajaban. Pero el trabajo podía ser muy duro, especialmente si eras parte del 30% de personas que eran esclavos. Y todavía era más duro si te obligaban a trabajar en un lugar como este. Este es el famoso burdel de Pompeya. Es el único burdel construido expresamente que se ha encontrado en la ciudad y uno de los poquísimos que han sobrevivido del mundo antiguo. Todas las ciudades romanas del imperio tenían burdeles, edificios como este. A un lado, 5 habitaciones muy pequeñas y al fondo lo que parece un retrete. Probablemente fuera un lavabo muy útil para mantener limpios a los clientes. Algunas de las imágenes más famosas de Pompeya son estas pinturas eróticas y de hecho son imágenes bastante lujosas. Las camas son mullidas con cojines, incluso algunas mujeres llevan zapatillas. Un gran contraste con lo que realmente pasaba aquí dentro. Estas pinturas eran una fantasía para los clientes. Mira, ven conmigo a esta pequeña habitación que algunos han descrito como una celda sin ventanas, pero sí que tiene una ventana. Se puede ver que sí, había luz. Y lo más llamativo es esta enorme cama de hormigón. No habría sido nada cómoda, así que hay que imaginarla cubierta de telas y cojines, seguramente con un aspecto bastante acogedor. En la puerta habría cortinas para dar cierta sensación de intimidad, aunque con las ventanas abiertas estoy segura de que todo el mundo podía oír lo que ocurría dentro. Las paredes del burdel están llenas de grafitis con las fanfarronadas de clientes satisfechos. Me he acostado con muchas chicas de aquí. Félix estuvo con Fortunato, Hermes se acostó aquí con Ceros y Cátodes. Pero las mujeres que trabajaban aquí tampoco se cortaban a la hora de escribir sus propios pensamientos en la pared. En una de las celdas, una se queja de tener que trabajar con el señor Pedos de Ajo. Así que compadezcámonos de ella. Encontrar testimonios de mujeres ya es difícil y de personas esclavizadas es casi imposible. Y sin embargo, aquí en las paredes de Pompeya se hacen bromas entre ellos. Me encanta. No había vergüenza alguna para el visitante. El hombre que acudía aquí era visto como varonil, sano, una expresión natural del deseo masculino. Toda la vergüenza recaía sobre las trabajadoras sexuales. El burdel de Pompeya fue construido con ese propósito, pero el sexo se vendía en toda la ciudad, en bares, en termas. Algunas de las mujeres eran esclavas, pero otras eran libres que intentaban ganarse la vida. En todo el mundo romano y en Pompeya, los esclavos eran propiedad de otros. Y eso significaba que podían comprarse y venderse. Y ese comercio ocurría justo aquí, en un edificio del foro de la ciudad. Creemos que este fue el mercado de esclavos de Pompeya. Aquí venías si querías comprar un esclavo. O si tenías mala suerte, a que te vendieran a ti. Los traían por esas grandes puertas, subiendo por una rampa oscura sin saber qué les esperaba, asustados. Los encerraban en este pasillo, desde donde se podía mirar a través de ventanas al patio. Pensamos que eran para que los compradores examinasen la mercancía. Luego se llevaba a los esclavos a la parte delantera del edificio y se subastaban prácticamente a la vista de todo el mundo. La arqueóloga Sophie Hay ha excavado en Pompeya durante más de una década. Sophie, ¿cómo acaba la gente aquí para que los vendieran como esclavos?
Los traían desde distintas partes del imperio. Roma conquistaba territorios y se llevaba prisioneros de guerra como posesiones para venderlos luego en Pompeya, tanto a quienes vivían en la ciudad como a quienes trabajaban en los alrededores. Cuando llegaban aquí, eran objetos. Podían ser esclavos provenientes desde Britania hasta Oriente Medio y África, capturados en los campos de batalla, todos juntos en este lugar. Tenían fisonomías distintas, acentos distintos, lenguas diferentes, un auténtico crisol cultural. También se podía nacer esclavo. Si tu madre era esclava, automáticamente lo eras tú también. Así no disminuían en número. ¿Cuánto costaba un esclavo? En Pompeya tenemos suerte, porque se han conservado recibos de un prestamista que dio dinero a alguien para comprar un esclavo. Así que sabemos las cifras exactas. Un esclavo costaba poco más de 1.500 sestercios. Una mula costaba unos 500. Así que, literalmente, podías comprar a una persona por 3 veces el precio de un animal de carga. Está claro que los empleadores romanos no se preocupaban mucho por los derechos laborales. No había comité de empresa ni departamento de recursos humanos que mediasen disputas. El ritmo de trabajo estaba a años luz del actual. Estoy con alguien que intenta imaginar cómo era realmente la vida diaria en Pompeya. La arqueóloga Hannah Platz. ¿Tenían la misma semana de 7 días que nosotros? No la tenían, no. ¿Cuántos días tenía? 8, y el 9º era el día de mercado. ¿No había días libres para la gente normal? No había fines de semana como los conocemos nosotros, pero sí que tenían días de fiesta. Calculamos que quizá en torno a 100 días de ocio y juegos al año. Hoy en Europa, los países tienen ritmos distintos de trabajo. En algunos lugares se hace siesta. ¿Cómo organizaban su jornada los romanos? Lo más interesante es que los romanos dormían en 2 turnos, en lugar de dormir del tirón como nosotros. El primero empezaba al anochecer. Dormían unas horas. Luego se despertaban, aún estaban en casa, hacían algunas tareas, les entraba el sueño y después volvían a dormir otras horas, hasta el amanecer. Y se despertaban llenos de energía para el día que les esperaba. Eso me encantaría, irme pronto a la cama y levantarme un rato a medianoche. Sí, exactamente. Unas horas de sueño, unas horas despierto y otras de nuevo durmiendo. Me encanta esa mezcla y lo diferente que era. Según esta idea, en una noche de primavera en Pompeya, la gente se acostaba poco después del anochecer. Dormía hasta medianoche, luego estaba en pie hasta las 2 de la mañana y después volvía a la cama unas horas más y se levantaba al amanecer. Mientras los pompeyanos dormían, las calles seguían vivas. Carros cargados de comida, haciendo estruendo, carreteros gritando y tocando campanas para despejar el camino. Y por supuesto no había farolas que iluminaran la ciudad. Cuando caía el sol, ¿cómo se movía la gente sin chocarse entre sí? Este es un pequeño candil romano. Aceite de oliva y una mecha. No da demasiada luz, pero nos permite ver por dónde vamos. Y no era solo uno, había lámparas por todas partes, llenando las casas de un resplandor extraño, como de penumbra. Sería más romántico que las lámparas modernas que llenan de luz las habitaciones. Imagina una casa llena de estos candiles en las estanterías y por los rincones. ¿Romántico? Yo diría peligroso. Estas llamas me ponen nerviosa. Piensa en esta zona con tantos terremotos. Una lámpara se cae, se rompe y adiós casa. Dentro de los hogares los candiles daban luz, pero fuera, en las calles, más allá del alcance de las antorchas, la ciudad quedaba sumida en la oscuridad. En las últimas horas antes del amanecer, mientras los afortunados dormían, muchos trabajadores como porteadores, enterradores, ya estaban a pleno rendimiento. Y también los panaderos de la ciudad preparando pan para la mañana. Cuando piensas en comida italiana, piensas en pasta. Pero en la antigua Pompeya no había pasta. No llegaría hasta 500 años después. Lo que sí había era mucho pan. Representaba aproximadamente la mitad de las calorías diarias de un pompeyano medio. Y para tanto pan hacían falta muchas panaderías y panaderos trabajando duro.
He tenido la suerte de acceder a las excavaciones de una de las panaderías mejor conservadas. Esto es un molino. La parte de abajo, de hecho. Aquí tenemos la otra parte. Esta otra pieza iría encima y de aquí saldría una viga. Ataban a un burro y lo hacían girar. A medida que burros y panaderos movían la piedra, el grano se trituraba y se convertía en harina. Empezaban antes del amanecer y debían producir suficiente harina cada día para hacer cientos de panes. El esclavo pasaba su jornada entera empujando esta piedra enorme, vigilando al burro, manipulando el grano y la harina. Un trabajo agotador. Para el burro tampoco era agradable. Cuando la harina estaba lista, se bajaba hasta aquí, a la sala de amasado, donde se trabajaba la masa, se le daba forma y enseguida se metía al horno para cocerla. Un trabajo muy duro. El calor intenso de los hornos y el polvo de la harina en el aire lo hacían insoportable. Un trabajo realmente duro, tanto que no solo esclavos trabajaban aquí, también enviaban a criminales como castigo. Y si queréis ver un pan hecho en Pompeya, justo antes de la erupción, aquí está. En las tiendas de Pompeya se conserva gran parte del día a día de la época, como esto. Un pan carbonizado, después de la erupción del Vesubio, hallado dentro de un horno. Alguien lo hizo, lo amasó y lo metió ahí justo antes de la erupción del volcán. Nunca volvió a recogerlo. Para mí es un símbolo muy poderoso de lo inesperada que fue aquella erupción. Sabemos exactamente cómo eran estos panes gracias a pinturas que los representan, incluso con cortes marcados en porciones, como una pizza moderna. En Roma casi todo requería un enorme esfuerzo físico. Los panaderos trabajaban toda la noche para conseguir harina, y algo tan sencillo como lavar una toga era una tarea durísima. Si eras pobre en la sociedad romana, apenas tenías una red de seguridad. Si no tenías familia o amigos, tenías que buscarte la vida como fuera. Eso significaba aceptar cualquier trabajo sin importar las condiciones o lo desagradable que fuese. Esto es una lavandería romana. Aquí se limpiaban las togas sucias, las jornadas eran largas, iban desde el amanecer hasta el anochecer. Se pagaba por día. Era un trabajo duro, apestoso y de lo peor en Pompeya. Cortesía del blanqueador especial que usaban. Este era uno de los trabajos desagradables que nadie quería hacer. El trabajo consistía en ponerse en estas pilas y pisar la toga sumergida en el blanqueador hasta dejarla blanca. El problema, el blanqueador, era orina humana y de caballo, chapoteando, salpicando, apestándolo todo. Muy desagradable. La orina, tanto humana como de caballo, era muy valiosa para las lavanderías, tanto que se colocaban tinajas en la calle para que los transeúntes orinasen. Era un negocio tan importante que en el año 70 después de Cristo el emperador Vespasiano puso un impuesto sobre la orina. Desde entonces los urinarios públicos se llaman vespasianos. Después de pasar horas en orina, la ropa necesitaba un buen lavado. Se hacía con un ingenioso sistema con 3 grandes pilas que se llenaban gracias a la gravedad. Finalmente, tras todo ese trabajo, la ropa pasaba a la parte frontal de la tienda, el espacio público, donde se daban los últimos retoques, dejando las togas mullidas y listas para que el aristócrata las recogiera. La vida laboral en Pompeya podía ser un esfuerzo agotador para muchos. Pero unos pocos, con espíritu emprendedor, lograron escapar de la miseria. Porque hace 2000 años, Pompeya era una ciudad en auge. Muchos hombres y mujeres dejaron atrás la rutina agotadora de 8 días seguidos de trabajo manual y empezaron a ganar dinero de verdad. Algunos hicieron fortunas y querían que todo el mundo lo supiera. A continuación, conocemos a los nuevos superricos.
Pompeya era un lugar donde si eras pobre o esclavo, superar la jornada de trabajo podía ser un esfuerzo interminable. Pero no todo eran malas noticias. Si trabajabas a todas horas y tenías suerte, podías ganar mucho, incluso lo suficiente para comprar esa casa con la que siempre habías soñado. Hay casas muy grandes en Pompeya y cada una tiene su propia historia que contar. Su disposición y decoración nos dice mucho sobre sus dueños. Esta es la casa de los Betti, y gracias a unos sellos de bronce y a un anillo, sabemos que pertenecía a los hermanos Betti. Y estos tipos lo estaban petando. La de los Betti es una historia de éxito pompeyana. Eran conocidos en toda la ciudad y se ganaban la vida vendiendo de todo. Vino, perfume, joyas, flores recién cortadas. Sabemos exactamente lo que compraban y vendían porque las pinturas de sus paredes nos lo muestran. Y se forraron. Fijaos en el tamaño de su casa. El diseño de interiores de este lugar es de los más lujosos de toda Pompeya. Entras por el atrio, que es enorme, y lo primero que ves son estos arcones. Aquí es donde los hermanos Betti guardaban su fortuna. Es un poco como entrar en casa de tu colega y ver su saldo bancario pintado en la pared. Y por si eso fuera poco, mirad este glorioso jardín con columnas de mármol. Y alrededor, 7 habitaciones de auténtico lujo. Cuando llamaban a los decoradores, los pompeyanos apostaban fuerte por colores brillantes y diseños atrevidos. Estoy en lo cierto al pensar que originalmente todos estos colores habrían sido aún más intensos y luminosos. Sí, habría sido muy vibrante. Y creo que la idea de esta sala habla muchísimo de los ocupantes. Todas se hicieron en los últimos años antes de la erupción. Así que es decoración nueva, lo último en moda. ¿Esto es decoración de nuevos ricos? Sí, desde luego. Los dueños de esta casa acababan de hacerse ricos y compraban todo lo que estaba de moda, como los murales, el mármol. Pues se nota. Tan impresionante como la decoración interior son los jardines del patio de los hermanos Betti. Este jardín es enorme, con un pórtico que recorre todo su perímetro. Ocupa muchísimo espacio y estamos en una ciudad donde el espacio es crucial. Pero un jardín de este tamaño impresionaba fácilmente a sus clientes. Se dejaban influir por la decoración, el mármol y sobre todo por las fuentes. Y para tener una fuente necesitabas agua canalizada. Las clases bajas tenían que ir a buscar agua a las fuentes públicas. Aquí, en cambio, los Betti básicamente dicen: mirad, tenemos suficiente dinero para tener agua y la usamos solo para un jardín. Es una ostentación descarada de su riqueza. Querían demostrar su poder. Es eso, exactamente. Si lo tienes, que se vea. Esa era la vida de los romanos. Las fuentes y el sonido relajante del agua corriente eran un lujo del que solo los más ricos podían disfrutar. Y para hacerlo posible, necesitaban constructores cualificados y algunas de las mentes más brillantes del mundo antiguo, los ingenieros romanos. Como veis, gente de todo el mundo acude a la Fontana de Trevi. Lo extraordinario es que esta fuente no es romana, pero el agua sí que lo es. Llega a la ciudad a través de un acueducto romano que lleva en funcionamiento 2000 años. Pompeya obtenía su agua de un sistema de acueductos de 145 kilómetros, uno de los más grandes del mundo romano. Se construyeron de la misma forma que este acueducto en Roma. Adriano Moravito me lo está enseñando. Adriano, ¿por qué estamos bajando? Pensaba que los acueductos iban por arriba. Sí, estamos bajando. El 90% de este acueducto se construyó bajo tierra. Vaya, qué miedo. Se nota el metro pasando bajo nosotros. Hace frío. Increíble.
¿Todo esto es piedra romana? Sí. Es una mezcla especial de cerámica triturada y cemento de cal. Y lo mejor es que es completamente impermeable. Así que este cemento romano impermeable sigue funcionando 2000 años después. Exacto. ¿Quién trabajaba aquí abajo? Una parte eran esclavos, pero también había trabajadores cualificados porque había que saber lo que se hacía. No era solo cavar, había que conocer la pendiente, la dirección. Se necesitaban especialistas. Los romanos construyeron este acueducto con una pendiente muy suave, solo de 0,05 grados, y mantuvieron esa precisión durante 22 kilómetros. Está tan bien diseñado que, según la empresa de aguas públicas de Roma, no hace falta reemplazarlo. Es un trabajo de ingeniería increíble. ¿Pompeya también tenía una infraestructura como esta? Todas las ciudades romanas tenían agua que llegaban al centro urbano. Requería un esfuerzo enorme, pero siempre llevaban agua a las ciudades. Los acueductos eran fundamentales para la vida y el bienestar de la gente. Y sin acueductos, sin gestión del agua, un lugar como Pompeya no habría podido existir. Exacto, sí. La ingeniería romana era algo brillante. Se necesitaban mentes muy ingeniosas para diseñar los acueductos del imperio y traer agua potable a los jardines privados y a las fuentes públicas de Pompeya. Estos ingenieros trabajaban junto a otros muchos profesionales instruidos, gente que manejaba las finanzas de la ciudad, redactaba sus leyes y contratos. Eran empleos que requerían educación. Si querías progresar en el mundo romano, tenías que saber leer, escribir y hacer cuentas. En Pompeya no había escuelas, así que los padres pagaban a tutores para educar a sus hijos. Este es el gran claustro junto al anfiteatro, y era aquí donde los tutores enseñaban a los niños. Daban clase a grupos de chicos en espacios abiertos, como los pórticos de este patio y el foro. Aprendían lectura y escritura, y después, a medida que crecían, aritmética, gramática, literatura y oratoria. Y los romanos tenían una actitud bastante anticuada con respecto a la enseñanza. Esta imagen de Pompeya muestra una clase. A la izquierda, alumnos con sus tablillas. A la derecha, uno de ellos está recibiendo unos azotes. Parece que incluso en Pompeya los chicos no podían resistirse a hacer comentarios impertinentes para fastidiar al maestro. La mayoría de la educación en Pompeya era solo para los chicos. Las hijas de los ciudadanos más ricos sí recibían educación, pero en la intimidad de sus casas. En la villa romana de Somerset podemos hacernos una idea de cómo encajaba el tutor en la vida doméstica. Los esclavos podían integrarse en el corazón de la familia. Mirad este ejemplo. Este es el dormitorio del dueño. Es bastante parecido a un dormitorio moderno. Cama doble, armario e incluso un tocador para las mujeres. Creemos que podía haber un esclavo durmiendo a los pies de la cama, de guardia las 24 horas. Los esclavos hacían todo tipo de trabajos importantes en la casa. Podían ser administradores de fincas, escribas o tutores. Creemos que esta es la habitación de un tutor. Posiblemente perteneció a un liberto, un ex-esclavo. Pero no está nada mal y está en el centro de la casa. Es un recordatorio de que los esclavos no solo hacían un trabajo físico agotador en los campos, también estaban dentro de las casas realizando tareas administrativas clave. No eran solo empleos duros y sucios. Los esclavos en Pompeya estaban presentes en todos los niveles de la sociedad, incluso en lo más alto. De hecho, creemos que los ricos hermanos Betti habían sido esclavos antes. Los hombres y mujeres instruidos de Pompeya ganaban mucho dinero comprando, vendiendo y haciendo negocios. Entraba mucho dinero en la ciudad. En la antigua Pompeya, junto a maestros y médicos, contables y abogados, lo que hoy llamaríamos profesionales, si tenías energía, una buena idea y un oficio, con un poco de suerte, podías construirte una vida bastante cómoda.
Pero Pompeya era una sociedad donde no solo contaba el dinero. Solo aquellos que tenían dinero y los lazos familiares adecuados podían convertirse en los ciudadanos más poderosos de la ciudad. A continuación, descubriremos exactamente quién llegó a lo más alto de la alta sociedad pompeyana. Hace 2000 años, Pompeya era una ciudad en ascenso. Fluía dinero, dando trabajo a un ejército de profesionales. Ingenieros, arquitectos, contables, herreros, constructores, agentes inmobiliarios, banqueros. En Pompeya todos los trabajos estaban cubiertos. Para muchos la jornada iba del amanecer al mediodía, aunque los esclavos y los trabajadores pobres pasaban mucho más tiempo trabajando. Y como en cualquier ciudad donde hay dinero que ganar, había una lucha por el poder y la influencia entre las altas esferas. Había tensión entre los ricos de toda la vida y los nuevos, entre los terratenientes tradicionales, los aristócratas y los hombres que se habían hecho ricos por sí mismos comerciando en los mercados de la ciudad. En Pompeya, el origen familiar contaba más que los cofres rebosantes de dinero. Todos sabían cuál era su lugar en la jerarquía. He venido a la casa de uno de los aristócratas de Pompeya. Tenían muchísimo dinero y eran muy distinguidos. Esta casa pertenecía a una de las familias más importantes de la élite social pompeyana. Hablo de los más ricos entre los ricos, con 1.800 metros cuadrados. Es una de las mayores casas de la ciudad. Los dueños tenían sus propios baños y aquí se han encontrado objetos de plata muy valiosos. El propietario se llamaba Quinto. Ese nombre significa 5 en latín, así que probablemente era el quinto hijo de su familia. Y creemos que incluso pudo estar emparentado con la segunda esposa del emperador Nerón, así que estaba muy bien conectado. Es probable que Quinto poseyera tierras alrededor de aquí, lo que le garantizó ingresos durante años. Lo tenía todo, estatus y riqueza. La casa de Quinto era una de las más lujosas de Pompeya, pero no estaba vacía como hoy. Artesanos de toda la ciudad, de Italia y del Imperio, la llenaron con la mejor decoración doméstica romana. En uno de los almacenes de Pompeya hay estanterías repletas de objetos de uso cotidiano, ollas y cazos de bronce, jarras de agua y lámparas. Nunca había visto algo igual. Todos proceden de una sola villa y son especialmente refinados. Estaban en la parte principal de la casa, el comedor, la sala de estar, para presumir delante de los invitados. Aquí podéis ver un precioso candil de aceite para alumbrar la noche. Y también estos candelabros para velas. Imaginad la luz titilando sobre este metal y la cubertería de plata del resto de la casa. Puedes recorrer muchas villas vacías en Pompeya, pero cuando ves lo que contenían, de verdad entiendes cómo vivían en esos espacios. Con los ingresos de sus tierras, los hombres acomodados como Quinto no tenían que preocuparse por el dinero. Pero no se pasaban el día sin hacer nada. Pompeya era un lugar donde el estatus lo era todo. Las mañanas comenzaban en el despacho de casa, recibiendo a inquilinos y clientes, intercambiando favores a cambio de respeto y lealtad. Pero, ¿qué más podían querer estos hombres que lo tenían todo? Vaya, esto parece la sede central, el corazón oficial de la casa. Aquí el cabeza de familia hacía negocios, planeaba su carrera política. Porque para un romano de élite no bastaba con ser terrateniente o comerciante. Querías entrar en la vida política. Vigilaba la calle, supervisaba las obras públicas, los nuevos edificios en el foro. También organizaba juegos y espectáculos para tener contento al pueblo. Quería llamar la atención del emperador. Quizás incluso llegar a Roma. Por todo el imperio, hombres como el dueño de la villa de Somerset y Quinto, todos ciudadanos de Pompeya muy distinguidos, buscaban posicionarse para el poder político.
Pompeya tenía una curia que gobernaba la ciudad, similar a un ayuntamiento. Lo componían unos 100 hombres elegidos por los ciudadanos libres. Pero yo no podría haber votado ni presentado mi candidatura porque soy mujer. Creo que todos lo veíamos venir. Pero no habrías estado sola. En realidad, el electorado era muy reducido, apenas unos miles de varones libres, respetables y acomodados. Se reunían aquí, en sus togas, para depositar el voto. Y una vez elegida la curia, escogían a 2 ciudadanos con el título de duoviros, que se convertían en los más poderosos de Pompeya. La curia se ocupaba de todo. Mantener los edificios y templos, erigir estatuas de personajes locales, organizar juegos y espectáculos para tener contentos a los plebeyos, resolver disputas y tratar con los grandes de Roma. Era un esfuerzo conjunto para que todo siguiera funcionando y el dinero continuara entrando. Claro que solo las personas adecuadas podían formar parte de la curia. Tenías que ser varón, mayor de 25 años, nacido libre, y tenías que ser un ciudadano respetable. Pero lo más importante para tener una carrera política en Pompeya era ser rico, en lo alto de la jerarquía. Estaban los hombres acaudalados que gobernaban la ciudad. Luego, las clases medias y altas, los abogados y banqueros, que mantenían todo en marcha. Y, en el fondo, los esclavos y los pobres, atrapados en una vida de trabajo constante. Era la esclavitud lo que mantenía a Pompeya en funcionamiento, y si eras esclavo, la vida era dura. Pero si tenías la suerte de ser libre y rico, probablemente llegarías a viejo. La riqueza de Pompeya, sus viñedos, talleres y comercio, hacía que el dinero fluyera. Y quienes tenían unas pocas monedas de plata podían librarse de muchas penurias y hacer su vida más fácil. La gente podía pagar a un maestro para educar a sus hijos. Podía pagar a un médico cuando estaba enferma. Podía pagar a decoradores para embellecer aún más su casa. No muchas ciudades del mundo antiguo podían ofrecer los trabajos que sustentaban esos estilos de vida. Pero Pompeya sí. Pompeya era una ciudad donde el trabajo era el corazón de todo. Desde esclavos hasta aristócratas, todos buscaban la siguiente oportunidad de escalar posiciones. Esa ambición constante fue lo que dio forma al mundo romano y transformó Pompeya en el lugar extraordinario que podemos admirar hoy. En el próximo episodio descubrimos la sorprendente realidad de la vida doméstica romana. Es como si los habitantes de una casa acabaran de salir un momento. Nos adentramos en los hogares más impresionantes de Pompeya. ¡Vaya! ¿Qué? ¡Caray! Desde las mansiones de los más ricos hasta las terribles vidas de los esclavos más pobres de Pompeya. Se supone que los esclavos tenían que ser discretos, invisibles.